Buenos días, familia Emanuel. Estamos gozosos, así como ustedes, de poder nuevamente escudriñar la palabra de Dios a través de este devocional, y lo vamos a hacer orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que se conectan, porque están dispuestas, Señor, a querer recibir de parte tuya, Señor, un consejo, sabiduría, fortaleza. Quieren conocer más sobre tu voluntad, sobre tus principios, Señor, para su vida. Bendito Dios, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a comprender tu palabra y sobre todo ponerla por obra. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo este tiempo para que solo tú, oh Dios, seas glorificado por medio de tu palabra y con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos toda la gloria y la honra en tu bendito nombre. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué les parece si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14? Y la palabra de Dios dice así: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El apóstol Juan, desde la isla de Patmos, escribe a la iglesia de la Odisea. Cuando leemos el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis, encontramos que el apóstol Juan está encarcelado. Él ha sido llevado a la isla por el emperador romano Domiciano en el año 96, y desde ahí, desde ese lugar, por causa de la predicación fiel de la palabra de Dios, desde ese lugar él recibe una revelación de parte del Señor Jesucristo, y es el mensaje a las iglesias. En este caso es a la iglesia de la Odisea. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel, que quiere decir al mensajero, al líder. O sea, este mensaje está yendo en primer lugar al líder, al pastor, al ministro, a la persona encargada de la iglesia. De la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El Señor Jesucristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Es interesante que Él diga que Él es el testigo, porque la palabra testigo en el griego significa martus. De ahí proviene la palabra mártires, que significa mártires. Entonces el Señor está diciendo que Él es el verdadero mártir, o el primer mártir de la historia cristiana, y también está diciendo que Él es el fiel y verdadero, como dice su palabra en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y luego dice: el principio de la creación de Dios dice esto. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 3 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que sustenta, Él es la fuente de sustento de la creación, de toda la creación. Él se está revelando como el sustentador del mundo entero, del ser humano, de la iglesia. Y Él revela este mensaje al apóstol Juan. Y el siguiente versículo, en el versículo 15, dice: yo conozco tus obras. Este mensaje el Señor se lo da a Juan para que Juan lo imparta a la iglesia.
Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa ser caliente, frío y tibio? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser caliente, frío y tibio? Para poder explicar rápidamente, voy a hablar un poquito del contexto de por qué el Señor está hablando del frío, el caliente y el tibio. En la ciudad de la Odisea, era una ciudad muy glamurosa, muy pudiente, pero tenía una característica particular, y es que en ese lugar de la Odisea no tenían agua. Entonces, ¿cómo ellos proveían el agua para la ciudad? A través de acueductos. Roma había implantado acueductos en la ciudad y traían agua de colosas, aguas frías de manantiales al sur, y también aguas de Hierápolis al norte, de donde provenían aguas termales. A través de estos acueductos se proveía el agua para la ciudad. Y acá voy a entrar porque el Señor dice agua, dice frío, tibio y caliente. ¿Qué pasaba? Cuando esta agua llegaba a la ciudad, llegaban por esos acueductos y el agua llegaba tibia. Aparte de llegar tibia, llegaba con minerales. ¿Y qué pasaba? Que cuando una persona tomaba esta agua, le producía vómito y le caía mal, se enfermaban. Entonces, ¿qué relación tiene que ver esto con la persona? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque una persona caliente en las cosas de Dios es una persona que ha desarrollado una madurez espiritual, ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida, ha desarrollado una dependencia del Señor en su vida, en todas las áreas de su vida, en su matrimonio, en su economía, en su familia, en el ámbito laboral, etc. Pero también es una persona que ha desarrollado los frutos del Espíritu en su vida. Es una persona caliente. Ahora, una persona fría es todo lo contrario a una persona caliente. Es una persona que no ha desarrollado frutos, que no ha desarrollado una dependencia al Señor, que no ha desarrollado el carácter del Señor, y es una persona que no tiene compromiso con la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El problema acá está, no es tanto para el Señor, según el contexto, el problema no es que seas frío o seas caliente. El problema es ser tibio. ¿Por qué? Porque el tibio viene a representar como esa agua que se tomaba en aquel entonces, ¿no? Esa agua que producía dolor en el cuerpo de las personas, producía vómito. ¿Qué quiere decir? Que estas personas tibias en el cuerpo de Cristo producen lo mismo. ¿Por qué? Porque son personas que hoy están en la iglesia y mañana no están. Que hoy quieren compromisos y mañana no quieren. ¿Se da cuenta? Produce al cuerpo de Cristo, por así decirlo, produce dolor, produce como una piedra de tropiezo para el avance de la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué son una piedra de tropiezo los tibios? Porque los tibios hoy están con Dios y mañana están con el mundo. Y ese mal testimonio de esos tibios produce que en la iglesia la gente no se decida a estar caliente en las cosas de Dios, o sea, a servir a Dios, a madurar en las cosas de Dios. Son como piedras de tropiezo esos tibios. Entonces, no sé si me estoy dejando entender, pero lo que trato de decirle es que esa actitud de un tibio de hoy estar acá y hoy no estar en la iglesia, hoy estar en la iglesia y mañana no, produce un dolor al cuerpo de Cristo. Produce un estancamiento para el crecimiento de la obra de Dios. ¿Y por qué el Señor dice, te vomitaré en mi boca? Porque es la reacción del Señor frente a la hipocresía de una persona que hoy quiere servir a Dios y mañana no quiere, que hoy
quiere conquistar el mundo para Cristo y mañana quiere conquistar el mundo para Él. Es una persona autosuficiente, es una persona orgullosa que no ha muerto a sus deseos, a sus pasiones. Entonces, el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué pasaba? En aquel entonces, en la iglesia de la Odisea, existían tres razones importantes por las cuales el Señor menciona lo que menciona, valga la redundancia. En primer lugar, existía un centro banquero donde se vendía oro. Era un lugar comercial, la Odisea. En segundo lugar, era un lugar donde se exportaba lana fina, negra, y con esa lana se hacían alfombras, se hacían casacas, para cubrir las necesidades de las personas, y se exportaba. Y en tercer lugar, tenía un centro médico donde se exportaba colirio para los ojos. Entonces, ese es más o menos el contexto de la Odisea. Ahora, cuando el Señor habla a través de la carta del apóstol Juan a la iglesia, Él coge ese contexto en el cual la iglesia vivía para decir, ¿no? Por cuanto no eres frío y no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahora acá dice, por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia se había vuelto una iglesia materialista, independiente, orgullosa, vanagloriosa. Era una iglesia que dependía de sus cualidades, de sus ingresos, de sus títulos, de su posición, ¿no? Si quisiéramos contextualizarlo a este tiempo, vendría a representar a un cristiano que no depende de Dios, que depende más de sus ingresos, que depende más de su trabajo, que depende más de la sociedad, que depende más de los amigos, de la posición, de los títulos que tiene, de los grados que pueda tener, del conocimiento que pueda tener. Entonces, en ese sentido, esta iglesia decía, el Señor dice, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido. O sea, su gloria de esta iglesia estaba en el dinero. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Obviamente, ¿por qué decían ellos eso? Porque ellos eran exportadores de primeras necesidades, como es ropa, medicina, comida, dinero, etc. Entonces, por eso ellos decían, no tenemos necesidad. Pero el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado. El Señor le hace una radiografía a esta iglesia y le dice, tú dices que tú eres rico y que no tienes necesidad, pero yo te voy a decir una cosa, y esto es lo que el Señor hoy en día le habla a la iglesia de hoy también, porque esta palabra ha sido para ese tiempo y también es para este tiempo. Y el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado significa una persona con mucho temor, es una persona con depresión causada por la soledad, es una persona desventurada. Después, otra cosa que dice el Señor de esta iglesia es que es un miserable. Y es un miserable, ¿qué quiere decir esta palabra? Que vive en un estado de pobreza extrema, que da lástima. En tercer lugar dice que eres pobre, o sea, como un pordiosero, como un mendigo. Y después dice que eres un ciego. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque la Odisea exportaba colirio y justamente servía para los ojos, pero el Señor le dice que esta iglesia de la Odisea es una iglesia ciega. Espiritualmente hablando, esta iglesia no podía discernir su condición espiritual. ¿Se da cuenta? Y también le dice ciego y desnudo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta iglesia delante de Dios estaba descubierta. Si usted nota, el Señor
da unos calificativos a esta iglesia de lo que ellos exportaban y de lo que ellos tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que en su propio criterio, estas personas de esta iglesia o los miembros de esta iglesia creían que el poder de su fuerza radicaba en su dinero, o en la medicina que tenían, o en la buena ropa que vestían, o en la buena posición que tenían. Sin embargo, cuando el Señor le pasa el escáner a la iglesia, es justamente la necesidad que tiene esta iglesia, es justamente lo que ellos mismos exportaban, lo que ellos mismos daban a otras ciudades. Y eso llama mucho la atención, porque nosotros podemos pensar que estamos bien delante de Dios, pero cuando nos miramos a través de la palabra, el Señor tiene un análisis distinto al que nosotros nos hacemos muchas veces. ¿Se da cuenta? Entonces, versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Lo siguiente que el Señor le aconseja es que compre oro, pero no el oro que ellos venden, sino un oro refinado. ¿Qué quiere decir esto? El oro refinado es llevado a altos grados de temperatura para que salga refinado, ¿no? Para que salga sin ningún para que salga puro. Se pone a altos grados de calor y ese oro sale puro. ¿Qué quiere decir esto? Que el oro y el fuego viene a representar una vida procesada a través del Señor. El Señor está diciendo que la verdadera riqueza, la verdadera gloria de un creyente se encuentra en el proceso de Dios en la vida de esa persona. Se encuentra en las pruebas que esa persona vive y que sale adelante a través de la ayuda del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces dice: yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo un creyente realmente es rico? ¿Cuándo un creyente es rico? Cuando tiene dinero, cuando tiene una buena posición, cuando tiene un buen trabajo. El Señor dice que para que seas realmente rico de verdad, necesitas en primer lugar tener mi presencia en tu vida. Necesitas que yo sea el primer lugar en tu vida para que tú realmente seas rico. Porque la Biblia dice claramente que la riqueza que el Señor provee, parafraseando, no trae consigo dolor. ¿Se da cuenta? Entonces dice: te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas nos hablan, las ropas blancas nos hablan en un símbolo de justicia, de pureza, de verdad, de santidad. Quiere decir que el Señor está diciendo: vístete de pureza, vístete de justicia, vístete de santidad, de integridad. Amén. Y finalmente dice: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es la vergüenza de la desnudez? Es el pecado que esta iglesia no podía ver, pero que sin embargo el Señor sí estaba viendo. ¿Cuál era el gran pecado de esta iglesia? Que esta iglesia había puesto sus ojos, de la boca para afuera profesaban al Señor, de la boca para afuera decían servir al Señor, pero en lo más profundo de su corazón ellos amaban más las riquezas, amaban más lo efímero, lo pasajero, lo material. En otras palabras, amaban más este mundo
que la presencia de Dios en su vida, que la dependencia de Dios en su vida. Por eso eran tibios, ¿se da cuenta? Entonces le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el Señor está diciendo, ese producto que tú vendes afuera, que tú exportas, úsalo para ti mismo. Que es una cachetada para un creyente, ¿no? Alguien que supuestamente enseña, predica, no sé, sirve, y de repente Dios te habla y te dice, eso que tú enseñas, eso que tú dices, practícalo en tu propia vida. Es algo así lo que le está diciendo, ¿no? A la iglesia de la Odisea. Esa medicina, ese colirio que ustedes utilizan para venderlo y para hacerse millonarios, para tener economía en sus casas, en sus ciudades, en la iglesia, utilízalo para ti mismo, para que puedas ver espiritualmente cuál es tu condición. ¿Se da cuenta? Necesitamos nosotros el colirio de Dios en nuestra vida, en nuestros ojos, para poder autoanalizarnos y poder ver la condición en la que estamos delante de Dios, porque muchas veces nosotros también estamos como la iglesia de la Odisea, tenemos un concepto de nosotros, pero cuando el Señor nos pasa el escáner, nos pasa una revisión, el Señor empieza a encontrar fallas, ¿se da cuenta? Y después dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Qué interesante, ¿no? La Biblia dice claramente que al Señor, al que toma por hijo, lo azota, ¿no? Y lo otro que le dice es que sé pues celoso y arrepiéntete. Y esta palabra arrepiéntete, como ya hemos dicho en otras ocasiones, significa metanoia, ¿no? Meta, cambio, gnosis, mente. Que sufras un cambio de mente. Pero también esta palabra significa, o viene de la palabra metamorfosis, que quiere decir sufrir un cambio. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es que sufra un cambio. Que si hoy iban por el norte, cambien al sur. ¿Se da cuenta? Un cambio de 160 grados. Y lo que el Señor hoy nos está diciendo a través de su palabra es que nos arrepintamos, que demos un cambio a nuestra vida. Que si para nosotros nuestra prioridad estaba, o nuestra dependencia estaba en nuestro negocio, en nuestros ingresos, en nuestra posición, en nuestros títulos, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos calientes. ¿Qué quiere decir una persona caliente? Una persona que ha desarrollado una dependencia total en todas las áreas de su vida hacia Dios, que ha colocado todas las áreas de su vida a Dios y depende de eso completamente. También que ha desarrollado el carácter de Cristo y que el fruto del Espíritu Santo se ha desarrollado en esa persona. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el contexto judío, la cena era lo más íntimo, de lo más precioso que podía existir y que existe en la actualidad. Por ejemplo, cuando una persona en aquel entonces tenía un problema con otra, para arreglar esa situación no se arreglaba simplemente con pedir perdón o pedir disculpas, sino se arreglaba con una cena. Y cuando el agresor o el agredido invitaba a la persona a la cena en su casa, significaba que ya no existía ningún problema, que todo había sido solucionado, que todo había sido, que habían hecho las paces, por así decirlo. Pero acá hay algo interesante. El Señor dice, yo estoy a la puerta. Miren lo que está pasando con esta iglesia. Cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta, no está diciendo que Él está dentro de la iglesia, sino que Él está fuera de la iglesia, tocando la puerta de la iglesia, la entrada de esa iglesia. ¿Y qué pasaba? El Señor Jesús no podía entrar a esta iglesia, aunque la iglesia predicaba de Dios, aunque la iglesia hablaba de Dios, el Señor Jesús estaba fuera de la puerta. Y acá hay una enseñanza tremenda.
Nosotros podemos hablar de Dios, podemos predicar de Dios, podemos enseñar de Dios, pero muchas veces Dios no está en nuestras vidas. Tenemos que analizarnos si realmente el Espíritu Santo de Dios, la presencia del Señor, el carácter de Cristo, el fruto del Señor está en nosotros. Y si está en nosotros, pues debe ir en desarrollo, ¿no? Desarrollándose en paciencia, en amor, en fe, en templanza, en dominio propio, etc. Entonces, ¿qué es lo que impedía que el Señor Jesús entrara a esta iglesia? ¿Qué es lo que impedía que el Señor Jesús entrara a esta iglesia? La tibieza. La tibieza. No podemos ser tibios, hermanos. O somos fríos o somos calientes. Pero tibios no podemos ser. No podemos jugar un día a ser cristianos y al otro día a ser mundanos. No podemos servir a Dios y servir al diablo. O somos o no somos. Así de sencillo. ¿Y qué más impedía que el Señor Jesús entrara a la iglesia? La autosuficiencia. Se cuenta en la historia que la iglesia de la Odisea en el año 70 aproximadamente sufrió un terremoto y que Roma le extendió la ayuda para poder reconstruir la ciudad. Sin embargo, como esta ciudad contaba con un centro bancario, rechazaron la ayuda y ellos mismos levantaron la ciudad con sus propios ingresos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Y de toda la lectura que hemos dado ya. Nos habla de que esta iglesia de la Odisea era una iglesia orgullosa, vanidosa. Era una iglesia que no quería recibir ayuda porque pensaba que por lo que tenía alrededor, dinero, vestimenta, comida y medicina, era suficiente y estaba bien. Y había relacionado a esta iglesia que el hecho de que haya sido prosperada, lo relacionaban como que Dios estaba con ellos. Y muchas veces, hermanos, el hecho de que seamos prosperados no es un indicativo de que Dios esté ahí en el asunto. Porque muchas veces prosperamos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios, por nuestras propias capacidades. Pero cuando uno es prosperado por Dios, ¿sabe qué? ¿Cómo yo sé si soy prosperado realmente en algo con Dios? Pues la Biblia nos enseña en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo... Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que la prosperidad en el Señor la prosperidad en el Señor va de la mano con nuestra prosperidad, por así decirlo, espiritual. Todo es un equilibrio. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar por qué. Porque si usted no tiene la capacidad y la madurez para poder administrar lo que Dios le da, pues se va a ir al mundo. ¿Me entiende? Si Dios lo prospera de la noche a la mañana así de rápido, usted se va a ir al mundo, porque no tiene la capacidad, la madurez espiritual para poder administrar lo que Dios le ha dado. Pero si usted desarrollamos espiritualmente hablando, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nuestra vida, cuando llegue la bendición de Dios va a ser fácil de poder administrar. ¿Se da cuenta? Esa es la razón porque muchas veces cuando una persona crece económicamente se olvida de Dios. ¿Entiende? Y este es el problema que pasaba en la iglesia de la Odisea. Tenía esa dependencia al materialismo, al dinero, a su posición, a sus amistades, ¿no? A su ego, a su conocimiento, a sus títulos, etc. Y finalmente dice, ¿no? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, ¿no? ¿Qué venciere qué? ¿Qué cree que tenía que vencer esta iglesia?
finalmente. Esta iglesia tenía que vencer esa tentación de poder servirle más a sus propios deseos, a los deseos que el mundo ofrece. Por eso dice, al que venciere, al que vence estas pasiones que muchas veces nos gobiernan y nos arrastran a alejarnos del Señor. El que venciere también quiere decir el que venciere y se mantiene caliente en el Señor, se mantiene firme en el Señor. A esas personas, dice el Señor, ¿qué va a hacer? Los va a sentar con Él en el trono. ¿Esto de qué está hablando? Que vamos a gozarnos en su presencia del Señor, que al final de los días vamos a estar con el Señor, pero siempre y cuando nos mantengamos firmes. Firmes, calientes, no fríos ni tibios, sino calientes en el Señor, dispuestos a servirle en todo momento y a todo tiempo. Ahora, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en la iglesia, nosotros como iglesia y cuerpo del Señor Jesucristo no estamos llamados a juzgar la vida de nadie. Al contrario, estamos llamados a restaurar, a ayudar, a redarguir a los hermanos y a las personas que escuchan este mensaje del Señor. Si tú por primera vez has escuchado este mensaje y te identificas y ves que eres una persona muy dependiente de tus cualidades, de tus talentos, o de repente de tus posiciones, o de tus amistades, o de tu trabajo, de tus ingresos, de tu dinero, no sé, de lo que sea, y has identificado que de repente eres una persona tibia o fría y que realmente no estás como dice la palabra de Dios, o no estamos, me incluyo ahí, como Dios quiere que estemos, es el tiempo de poder acercarnos una vez más al Señor y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a poder perseverar y a poder buscar más de Dios, a poder depender toda nuestra vida delante de Él, en todas las áreas. No sé si tú quieres hacer esta oración conmigo, ahí que estás mirando esta pequeña enseñanza. Señor Jesús, yo te pido en esta hora, Padre, que tú me ayudes a poder ser caliente en tu obra, Señor, a poder desarrollar el fruto de tu Espíritu, Señor, y el carácter de Cristo, la dependencia que tú pides, bendito Dios. Yo no quiero ser como la Odisea, Señor, tibia, un día está en la iglesia y otro día está en el mundo, o fría, Señor, indiferente a tu palabra, solamente está ahí mirando pero no se compromete, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en esta hora que tú me perdones, que me limpies de todo pecado, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Hacer carboncitos encendidos. Encendamos a otros también con la presencia de Dios y con su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Shalom, hermanos.